del Tiwanaku entre los siglos IX y siglo X, esto es antes de los incas, ¿sí? Ellos constituían el 70% de la población, ¿no? Y en realidad poseían un gran desarrollo cultural, ¿no? Porque tenían ciertos procesos, ¿no? Tanto en la cerámica, el tejido y principalmente en lo que es la agricultura, ¿ya? En realidad los collas y los lupacas eran rivales entre sí, ¿no? Muchas veces por la independencia o el dominio de la meseta, ¿no? Se prolongaron hasta el surgimiento de los incas. Vamos a ver que se establecieron principalmente en la llanura del altiplano peruano-boliviano, en la cuenca del lago Titicaca y algunas zonas aledañas, ¿no? A este espacio territorial. En la meseta donde ellos querían establecerse y querían lograr la hegemonía era la famosa meseta del Collao, ¿no? Entre los siglos X al siglo XV, ¿sí? Después de Cristo. Entre las manifestaciones culturales vamos a tener principalmente la arquitectura, ¿sí? En estas no sobresalieron gradualmente, específicamente las edificaciones, como en el caso de las chulpas, ¿ya? Dentro de lo que es su agricultura, desarrollaron lo que es la papa, el maíz, algodón, coca, fabricaron el chuño y también elaboraron el charqui, ¿ya? Y eso ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se hace el chuño? A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace el chuño? ¿Cómo se elabora el charqui? A ver. El chuño se hace de esas papas pequeñas, se hace congelar, que lo dicen. Eso, se congela, se pisa, ¿no? Se deshidrata y después se vuelve a hacer secar, ¿no? El chuño, ¿sí? Y el charqui es igual carne deshidratada, ¿no? Y así vamos a nosotros ir viendo de que, ¿para qué hacían esto? ¿Para qué hacían el chuño y para qué hacían el charqui? A ver, ¿qué idea tienen ustedes? Para que les dure más y no se vaya pudriendo los alimentos. Eso, para la preservación del alimento, ¿no? Tanto de la papa Sí. como de la carne, ¿sí? ¿Ya? Y claro, utilizaban elementos naturales que nosotros podemos ir enfocando desde ese sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir identificando nosotros este proceso, ¿ya? De la elaboración tanto del chuño como del charqui, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Dónde estamos? Entonces, habíamos hablado que principalmente la arquitectura, y cuando nos referimos a las chulpas, ¿saben lo que significa chulpa o chulpas? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea de lo que significa chulpa? A ver. ¿Cómo es? Dice, si más no me equivoco, las chulpas son donde enterraban a sus seres queridos. Eso, ¿no? Donde enterraban a seres queridos. O sea, ¿qué diríamos que son? Tumbas. Tumbas, muy bien, son tumbas. Y hay que tratar de encontrar el término más adecuado para entender esto, ¿no? De las chulpas. ¿Ya? Entonces las chulpas eran tumbas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, a partir de eso también vamos a ir viendo un poco acerca de estas chulpas. Ya las chulpas eran esculturas funerarias, bueno, las esculturas funerarias o chulpas, en este caso las tumbas, muchas veces se construían en una situación circular, pero también cuadrangular. Esto es cuadrangular, ¿ya? Así vemos acá, cuadrangular, y aquí vemos una chulpa circular, ¿sí? ¿Ya? Los muros eran rústicos de piedra y también de adobe. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una chulpa o unas chulpas que estaban hechas de adobe. Esta chulpa está hecha de piedra, ¿ya? Construían chulpas que tumbas de piedra, ¿para quién? Para los señores aymaras, ¿ya? Aquí enterraban a sus difuntos, ¿ya? Los sepultaban, ya sea en manera momificada o en cuyo caso horizontalmente, donde también depositaban ciertos, como decimos, presentes, ciertas ofrendas para que el muerto pague a la otra vida y vuelva en la reencarnación, ¿ya? Dentro de la textilería, vamos a ver que su textilería era muy fina, ¿sí? Porque
utilizaban la lana de la llama, del alpaca o la vicuña, ¿ya? Eran de colores vivos, podemos ver colores rojos, colores blancos, ¿no? ¿Ya? Y los tejidos más elegantes eran destinados para la clase alta, que en este caso sería el sacerdocio y sus descendientes, ¿ya? En ese aspecto. En lo relación a la ganadería, vamos a ver que mayormente estaba constituida en lo que son las llamas y las alpacas, ¿no? Tuvieron la más grande concentración de auquénidos de toda la sierra peruana, en este caso, porque era Perú y Bolivia, ¿ya? La lengua que ellos hablaban era la lengua aymara, que para ellos se determinaba con el nombre de Jaquearu, que es la lengua mayoritaria de la actual población altiplánica, ¿no? Acá en La Paz específicamente. Ya, aquí vamos a ver algunos ejemplares. Este es ¿este qué es? A ver, este que estoy señalando acá. ¿Es llama o alpaca? Es una llama, dice. Este es una llama. Es una alpaca. Este es una alpaca, ¿ya? Mira, como puedes ver, tiene más abombado el cuello, tiene más lana la alpaca, es mucho más fácil de curtir, mientras la llama no, la llama solamente tiene más lana en la parte del cuerpo, la alpaca en todo el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso. ¿Qué es lo que se utiliza de la llama y de la alpaca? Utilizaban la lana, obviamente, para los tejidos, la carne para el alimento, ¿sí? Los huesos para, ¿qué decimos nosotros? Para las máquinas, no las máquinas, sino las, ¿qué se llama? Donde se hacían los tejidos, se me fue el nombre, ¿sí? Y también a este animal que era la llama, muchas veces la utilizaban de animal de carga, ¿sí? Para llevar sus elementos alimentarios en ese contexto, ¿ya? Entonces, en la agricultura se basaron principalmente en la producción de la papa, ¿sí? La quinoa, que en este caso lleva el nombre de oyuco, y lo que vendría a ser principalmente, muchas veces, lo que es la coca también, ¿ya? En ese tiempo, en el tiempo de los reinos aymaras, vamos a ver 200 variedades de papa, ¿no? Que son de distintos tamaños, colores, ¿sí? Para diferentes tipos de platos, ¿ya? Y muchas veces vamos a ver nosotros, y como hace rato hablábamos del famoso charque y el chuño que nosotros vemos, que normalmente se va a deshidratar para poder conservarlo, poder preservarlo por mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Esto normalmente sí se hace aquí en la zona del altiplano porque es un clima frío, y el clima frío permite que haya congelamiento, especialmente de la deshidratación de la papa, ¿no? Para convertirla en chuño, ¿sí? Y el charque va a ser por medio del secado, que el sol colabora para que la carne se vaya hidratando con el apoyo de la sal, ¿no? ¿Ya? Y bueno, dentro de esta tenemos a la sociedad aymara, que van a ser principalmente los gobernantes, los guerreros, los sacerdotes, van a estar en el inicio de esta sociedad y van a ser la clase dirigente, ¿no? Luego tenemos a los comerciantes, los artesanos, como la clase intermedia, y a los campesinos, que son los agricultores, los ganaderos, como la clase inferior, ¿sí? Tenemos 3 tipos de sociedades dentro de lo que es los reinos aymaras, ¿no? A continuación vamos a ir conociendo cuáles son estos reinos, ¿sí? ¿Ok? Entonces voy a hacer algunas preguntitas de lo que ya he ido explicando, ¿sí? Para ver cuánto hemos captado. Muy bien. ¿Cuándo es que aparecen los reinos aymaras y después de qué cultura? A ver. ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo dijo la pregunta, profe? ¿En qué siglo aparecen los reinos aymaras y después de qué cultura? ¿Cómo es? A ver. En el siglo 9 y 10. Ya. Después de los Tiwanacoto. Eso, muy bien. En el siglo 9 y 10, después de los tiwanacotas, antes de los incas, ¿sí?
¿Ya? Y dígame, ¿a qué se dedicaban los señores aymaras? A ver. Dice, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? ¿A qué se dedicaban los reinos aymaras? ¿Cuál era su trabajo? ¿A qué se dedicaban? A ver. A la arquitectura y agricultura. Arquitectura, agricultura, ¿qué más? Y la ganadería. Eso, muy bien. Agricultura, sí. Ganadería, arquitectura. En su arquitectura, ¿cuáles son los edificios que más pueden resaltar de esa época? A ver. Las chulpas, dice. Eso. ¿Y qué son las chulpas? Son una tumba. Eso, tumbas. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de encontrar diferencias, como siempre. El día de ayer les he indicado algunas cosas por la pizarra, que es importante que conozcan. Ahora también lo voy a hacer, ¿ya? Para que no nos quedemos así huecos, ¿no? Y es importante que conozcamos algunos términos, ¿ya? Ok, vamos a ampliar esto. Muy bien. Ya sabemos qué son las chulpas, ¿no? Y aquí vamos a explicar, ¿ya? Ok. Ya. Bueno, esto pueden anotar si gustan, porque es una información que también les pueden preguntar en la evaluación, ¿ya? Las chulpas son tumbas. Los chulpares son conjunto de tumbas. Y si tú quieres hablar en español, al latinoamérico, cementerio, ¿ya? Y el muerto al que se le enterraba se denominaba chulpa. ¿Sí? Muerto o difunto. ¿Por qué se denomina chulpa? Porque estaba dentro de las chulpas y las chulpas en los chulpares, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de un conjunto de chulpas, se llama chulpares, ¿ya? Si hablamos de alguien que está enterrado dentro de las chulpas, se llama chulpa. ¿Está bien? ¿Ok? Para aclarar un poco eso de los términos que utilizamos con esto del término chulpa, ¿no? Nosotros vamos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir indicando, ¿ya? Las chulpas, las tumbas, los chulpares, el conjunto de tumbas o también el cementerio. Y la chulpa es el muerto o difunto que se enterraba dentro de las chulpas, ¿ya? Entonces, para identificar, ¿no? Esos términos, ¿ok? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, hay un conjunto de tumbas, ¿qué sería? A ver. Chulpares, dice. Chulpares. Eso, encontraron un muerto dentro de las chulpas, ¿qué es eso? Chulpa. Es una chulpa. Y ustedes han debido ver chulpas también, ¿no ve? ¿Cómo se le enterraban a las chulpas? A la chulpa, perdón. ¿Cómo se le enterraba a la chulpa? A ver. Se utilizaba ciertos vendajes, ¿no? Para preservarlo, ¿sí? O para preservar la chulpa. Han encontrado chulpas de miles de años, ¿no? Acá en este tiempo. Entonces, en algún momento al hacer excavaciones, los arqueólogos encontraron un montón de chulpas y estas se identificaban, lógicamente, como difuntos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener esta parte, ¿ya? No sé si está siendo entendido. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Sí, dice. Ok. A ver, la sociedad aymara, ¿cómo se divide? A ver, ¿quién me dice? Es que han podido tomar cuenta. A ver. ¿Quién está arriba, al medio y abajo? Arriba están los dirigentes, la clase Ya. intermedia y los campesinos, dicen. Perfecto, muy bien. Ok, o sea que son 3 tipos de clases, ¿no? En cierto sentido. Si alguien dice clase alta, mediana y baja, también no hay problema, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener, ¿no? Las 3 clases que ya hemos visto, ¿sí?
Bueno, vamos a ver que los reinos aymaras se dividen en dos lados, ¿no? Dos lados opuestos, ¿ya? El Urcusuyo y el Umasuyo, ¿ya? Como pueden ir viendo, vamos a ir tomando en cuenta estos reinos aymaras. Estos son los señoríos aymaras, ¿ya? En el Urcusuyo estaban los collas, lupacas, pacajes y otras etnias más, ¿no? En esta estamos, ¿no? Canchis, canas. Después tenemos a los carancas, a los quiliacas, a los caracaras uru, ¿sí? En el lado oriental, que era el Umasuyo, que es el lado de Bolivia, se encontraban estos, ¿no? Canchis, canas, collas, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada uno de estos señoríos aymaras, ¿ya? ¿Sí? A partir de eso. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente. Decían que el Urcusuyo, como está al lado del Perú, al lado del Océano Pacífico, ¿sí? Porque todo esto bordeaba el Titicaca. En realidad aquí se encuentra el lago Titicaca, por si acaso, que se bordea. Aquí está el río Desaguadero, que es por el lado de La Paz también, ¿sí? Aquí está el lago Popó, que es por Oruro, ¿ya? Y tenemos aquí nosotros algunas provincias, ¿no? Chucuito, por si acaso, es el nombre del lago mayor, ¿ya? ¿Sí? Chucuito es el nombre del lago mayor, es el lago que pertenece al lado peruano, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a enfocar. Ahora, se dice que el Umasuyo, ¿sí? Va a ser como la parte cálida, ¿sí? La parte cálida, la parte agradable, por eso está al lado y se llama el lado oriental, ¿no? Justamente por esa razón. Y el Urcusuyo va a ser la parte fría, ¿sí? En algún momento nosotros vamos a tener acá cerca al Océano Pacífico, ¿no? Donde hace mucho más frío, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir enfocando y vamos a conocer primero a los canas y a los canchis, ¿ya? Que vemos acá nosotros. Canas y canchis se repiten tanto en el Urcusuyo y en el Umasuyo, ¿ya? Los canas y los canchis, ¿ok? Así también los collas, ¿no? Hay algunos que se repiten, ¿ya? Van repitiéndose, ¿no? Pacajes, ¿no? Hay algunos que no se repiten, ¿no? Por ejemplo, a este lado tenemos los lupacas nomás en el Urcusuyo, pero no en el Umasuyo, ¿ya? Aquí tenemos los sorasumas, solamente en el Umasuyo, no en el Urcusuyo, ¿no? Entonces, depende mucho acá los canchis que vivían tanto en el Urcusuyo como en el Umasuyo, era como una familia separada, ¿no? Que habían formado sus comarcas en distintos lugares, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener a los canas y a los canchis que vivían tanto en el Urcusuyo como en el Umasuyo. Esos fueron dos grupos aymaras, ¿no? Que habitaron fuera de la meseta del Collao, al norte del nudo de Vilcanota, en las nacientes de los ríos Vilcanota y la actual provincia de Espinar. Antes de la conquista por el Imperio Inca, eran aliados de estos y participaron como soldados mercenarios en la invasión de Andahuaylas, ¿ya? Apoyando a los incas a cambio de botines de guerra. Ahora hay que tomar en cuenta que los reinos aymaras, como estaban antes de los incas tuvieron que conquistar también estos reinos aymaras y es por eso que muchos de estos reinos aymaras desaparecieron porque los incas fueron los que en realidad los conquistaron, ¿sí? Dentro del proceso de ese desarrollo, ¿no? ¿Ya? Como podemos ver, los canas y los canchis eran guerreros, ¿no? Eran guerreros y habían apoyado a los incas en sus conquistas correspondientes y los incas habían conquistado estos territorios donde ellos se habían asentado, ¿sí? Después tenemos a los collas, ¿no? El reino Colla o Colla, ¿sí? Fue uno de los que ocupó parte luego del ocaso del que tuvo como capital el Hatun Colla, es decir, la Colla, la Grande, ubicada a 30 kilómetros al norte de Puno, ¿no? Y que a mediados del siglo XV poseía un extenso territorio, momento en el cual el noveno inca, que se llama Pachacútec, conquistó el reino de los collas, ¿ya? Y así los collas desaparecieron, ¿ya? Entonces, vamos a ir nosotros enfocándonos. Ya no solamente hablamos de la parte de Bolivia, sino tenemos que ver mucho con la historia del Perú nosotros, porque como sabemos muy bien, ya los tihuanacotas se encontraban en este lado, ¿sí? ¿Ya? Y en algún momento los tihuanacotas también habían sido reclutados por los incas
los mejores artistas, los mejores arquitectos del Tiwanaku habían sido llevados al Imperio Incaico para la construcción del Machu Picchu, ¿ya? Pero también tenemos que ver de que por eso nos fusiona, ¿no?, este tipo de país en relación a la cultura, ¿ya? Por esa misma razón también vamos a hablar cosas que tengan que ver con el Perú, pero que en realidad cuando nosotros vemos este mapa, ¿no?, vamos a implicar lo que es Perú, lo que es parte de Chile y Bolivia, no todos los reinos aymaras, ¿ya? Luego tenemos los lupacas, ¿no? Los lupaca o lupijaki o lupi, que significa sol, y jaki, gente, ¿no?, la gente del sol. Fueron uno de los reinos aymaras ancestrales más importantes del Titicaca, ¿no? Su centro administrativo estuvo a las orillas del lago Titicaca y tuvieron importantes colonias en los valles de la vertiente del Pacífico. Surgieron posterior a la decadencia de Tiwanaku. Finalmente fueron dominados por los incas, pero mantuvieron su identidad inclusive con la dominación española. La capital de ese reino fue Chucuito, ¿no? ¿Qué les he dicho que era Chucuito? A ver, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo es que era Chucuito? A ver. ¿Recuerdan o no recuerdan? No, no me recuerdo. Ya, Chucuito es el lago menor el lago mayor del Titicaca, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Chucuito es el lago mayor del Titicaca que corresponde ahora al actual Perú, ¿ya? ¿Ok? Eso es, ¿no ven? ¿Ya? Ahora bien, ¿dónde estamos? A ver. Ahora, ¿qué son estos de acá? A ver si me pueden decir. ¿Ya podemos reconocer? Son las chulpas, ¿dices? Eso, y si veo así hartas. Chulpares. Eso, los chulpares, ¿no? Acá tenemos las chulpas y hay adentro la chulpa, ¿ya? Ok. Bueno, tenemos a pacajes, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver que la historia de la provincia se remonta a tiempos antiguos de la época preincaica. Las primeras personas que habitaron la provincia fueron los aymaras, ¿no? Los pacajaquis, ¿ya? Que en español significa hombres águila. Tiempo después, los conquistadores españoles castellanizarían la palabra a pacajes, ¿ya? Serían los pacajaquis, pero para los españoles, después lo volvieron pacajes. Como pasó con Potosí, ¿no ven? ¿Ustedes sabían la historia del nombre de Potosí o no? ¿Saben? No, algo dicen. A ver, cuéntame, Jonathan, ¿qué sabes? A ver. Que más antes se llamaba Potoximanta, si no me equivoco. Ya. ¿Y por qué sería Potoxi, no? Porque los indígenas decían Potoxi, ¿no? ¿Saben por qué decían Potoxi o no? ¿Por las riquezas? Porque dice que dentro de la tierra la riqueza sonaba como pipoca, ¿no? ¿Cómo suena la pipoca? Potoj, 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 ¿no ve? Y ellos habían dicho Potoxi, Potoxi, y claro, los españoles no podían pronunciar Potoxi y se llamó Potosí, ¿no? ¿Ya? Entonces lo mismo pasó con pacajes, pacajaquis, ¿no? Ellos españoles lo volvieron como pacajes, ¿ya? Se presume que este antiguo pueblo aymara apareció por primera vez aproximadamente en el año 1100 después de la caída del imperio Tiwanacoto. Los pacajes fueron uno de los 12 principales reinos aymaras que existieron en la región durante la era preincaica. También decidieron establecer su capital en Axawiri, la actual Caquiaviri, ¿sí? Durante la época incaica, los pacajes se caracterizaron por ser un pueblo guerrero, inclusive llegaron a enfrentarse en duras batallas contra las tropas del expansivo imperio incaico, que intentaban someter y conquistar a los diferentes reinos aymaras con pretensiones de quechuaenizar a toda la región del Collasuyo, ¿no? Entonces podemos ir viendo nosotros, ¿ya? Ahora mira, acá nosotros tenemos algunas cerámicas, ¿ya? Y ya se acuerdan ustedes de qué es esto, ¿no ven? Hemos visto ya anteayer, ayer también. ¿Qué es esto? Cabeza clava ahí. Esa es una cabeza clava. ¿Antropomorfa o zoomorfa? Zoomorfa. Muy bien, sí, porque tiene cabeza de animal, ¿no? ¿Ya?
Entonces ahí podemos ir viendo nosotros, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver a los Soras Uma, ¿sí? Los Soras fueron un señorío cuyo territorio limitaba al este con el de Carangas, ocupando la zona del lago Uru. ¿Dónde se encuentra ese lago? Oruro, dicen. Eso, muy bien. Y llegando al sur hasta limitar con el territorio de los Quillacas, ¿sí? Al este tenían territorios en zonas del actual Cochabamba y norte de Potosí. Los Soras tenían como capital el poblado de Paria, se encuentra en Cochabamba, donde se cuenta la existencia de una paria vieja de arquitectura indígena y una paria nueva construida al modelo español. Se dice también que durante la conquista inca del Collasuyo, Paria fue la capital administrativa de estos territorios. ¿Ya? Se habla de una paria vieja, ¿por qué? Porque es como una ciudad incaria, ¿ya? Como una ciudad de los incas. Y una paria nueva es como una ciudad de los españoles, ¿ya? Una vez que los españoles conquistaron esto, se convirtió en la paria nueva, ¿no? O sea, eliminando todo lo que quedaba de la arquitectura incaica, ¿no? En la paria vieja, ¿ya? ¿Por qué? Porque Paria fue la capital administrativa de los territorios desde donde se iban conquistando todos los señoríos aymaras, ¿sí? Acá tenemos a Carangas, ¿no? Los Carangas habitaron la región del río Lauca y su posible capital fue Jatún, la Carangas, de la cual quedan registros etnográficos por el mismo hecho de sus chulpas, ¿sí? Sus restos arqueológicos han sido poco estudiados, pero se les asocia a varios grupos de chulpares, ¿no? Policromos, en este caso son estos de acá, ¿sí? ¿Ya? Chulpares policromos y de base rectangular que están dispersos al norte del Salar de Coipasa, en Bolivia, ¿no? El Salar de Coipasa, ¿dónde queda? ¿Cómo es? ¿Dónde queda el Salar de Coipasa? Taylor, a ver, ¿dónde queda el Salar de Coipasa, Taylor? No sé, dice, eso no sé. Taylor, ¿cómo no vas a saber dónde queda el Salar de Coipasa? A ver. El Salar de Coipasa queda en el departamento de Oruro, ¿ya? Por los relatos recogidos en esta época, en la virreinal se confirma la posesión de territorios en Arica y varias porciones del río Yuta y del valle Azapa, ¿sí? Y también su habilidad en la crianza de camélidos, ¿ya? Pero lo que más resalta en el reino Carangas son sus chulpares, ¿ya? Lo que más resalta, como pueden ver ahí, son chulpares cuadrangulares, ¿sí? O rectangulares, ¿ya? Y en algún momento nosotros vamos a ir viendo, ¿ya? Que tiene diseños, ¿no? Netamente como los incas, ¿sí? Los incas utilizaban este tipo de diseños que eran los diseños geométricos, rectángulos, triángulos, rombos, cuadrados, ¿ya? Y hablamos de 3 colores básicos dentro de su estructura, es el verde, el rojo y el blanco, ¿ya? Entonces, para su diseño. Bueno, acá tenemos a Charcas, ¿ya? Ok, yo ya me cansé. Ustedes van a ayudar con la lectura, yo les voy explicando, ¿ya? A ver, José, ¿me lo puede leer? Sí, profe. Ya pues, léemelo. Los Charca fueron un reino aymara que habitó la cuenca alta del río Cachimayo, en lo que actualmente es la ciudad de Sucre, Bolivia, y que tuvieron habilidad para la guerra, razón por la cual durante el Tahuantinsuyo este pueblo solo prestaba servicio de Mitmat en el ejército incaico, y junto con el pueblo Caracaya apoyaron a la conquista de Chinchasuyo. Primeramente también prestaron servicios agrícolas a la par de su labor en las guerras, pero con el crecer el Tahuantinsuyo les fue difícil volver a las zonas conquistadas hacia sus tierras a tiempo para las labores agrícolas, por lo cual se les
exonero de las labores agrícolas para presentar solamente servibélico. Servicio bélico. Servicio bélico. Ya. Eso, muy bien. Ya, entonces vamos a tener aquí a los charcas, ya, los reinos de los charca, ¿sí? O de los charcas, ya, que va a apoyar netamente a los incas como apoyo guerrero, ya. Ustedes saben muy bien que cuando los incas construyeron en la época expansiva, construyeron su imperio, se establecieron en 4 suyos, ¿verdad? ¿Sí? A partir del Tahuantinsuyo, donde se encontraba principalmente la zona del Cusco, ahí vamos a ir desprendiendo los otros suyos, ¿no? Y tenemos el Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo y el Collasuyo, ¿ya? Y Charcas, obviamente, va a quedarse como la base fundamental de este apoyo, porque ustedes saben muy bien que ese es el nombre que después se le da a los españoles, le dan a la parte de Bolivia, ¿no? Charcas, ¿ya? Ese es el nombre que le dan, ¿ya? Y claro, los Charcas van a ser parte del apoyo militar de los incas y ya no se van a dedicar a lo que es la parte agrícola, ¿sí? Tenemos a los quillacas, ¿sí? ¿Ok? Aquí está un poco cortado las palabras, no sé qué ha pasado, pero igual se puede leer, ¿no? A ver, vamos a Laín. ¿Está la Laín o no? La Laín no está. Jonathan. Aquí dicen, ¿Puedes leer, Jonathan? claro que así dicen. Ok, gracias. A ver. El señorío aymara de los quillacas, abarcada en el actual territorio ubicada al sur del lago Popó, provincia de Ladislao Cabrera, y Avaroa del departamento de Oruro. De acuerdo a las crónicas y algunos testimonios documentados durante la colonia, se cree que los habitantes de Quillacas provienen del sur oeste del Pacífico, especialmente de la región de Coquimbo, Chile, conocida como Confederación Quillacas. Está abarcada los territorios quillacas propiamente dicho, Cebarrucos, Aracapes, Aullagas y Uriquilla, al mismo tiempo limitada al noreste con el señorío Carangas, al este con el señorío de los Carangas y al norte con el señorío de la Paria. La región de los quillacas prácticamente rodeada en forma de media luna sur al lago Popó. Eso, muy bien. Entonces tenemos aquí al señorío aymara que vivía en el sur del lago Popó, esto en Oruro, ¿ya? Y obviamente vamos a tenerlo como que el eje primordial, ¿no? Porque está rodeado de otros reinos aymaras, ¿no? En algún momento vamos a tomar en cuenta que también está cerca Cochabamba, ¿sí? Específicamente, ya porque habla más que todo con lo que es el señorío Paria, que se encontraba en Cochabamba, el señorío de los Caracaras, que se encontraba en La Paz, ¿no? Ya, también el señorío de Carangas, que se encontraba en el mismo Oruro igual, ¿sí? Vamos a ver nosotros que era como la media luna, ¿no? En cierto sentido, o sea, que era el eje fundamental de estos reinos aymaras, ¿ya? Y como pueden ver también los quillacas utilizan a los chulpas, ¿no? Las chulpas como base de su arquitectura, ¿ya? Ok, a ver, vamos a seguir haciendo nuestra lectura, ¿ya? Daner. Aquí, profe. ¿Puedes leer? Sí. Chuis. Históricamente, las comunidades que dieron origen al territorio indígena de Zacaipampa fueron los descendientes de los Chuis, que a su vez tuvieron fuerte influencia de la cultura mojocoya, surgida aproximadamente hace 1000 años desde lo que más adelante sería el departamento de Chuquisaca. En el periodo precolonial, los Chuis junto con los Chayantas, Sacacas, Moromoros, Caracaras y Chichas se constituyeron en parte del conglomerado de los señoríos aymaras que conformaron el reino Charca, Collasuyo, habitando las culturas de
Zacaypampa, mucho antes de la llegada de los incas desde Cusco y los españoles del otro lado del mundo. Eso, muy bien. Entonces vamos a ver acá el origen del territorio indígena de los Zacaypampa, ya van a ser los chuis, ¿no? Sus descendientes, ¿ya? Entonces, esta va a ser la influencia de la cultura mojocoya. Ya habíamos hablado el día lunes, mojocoya no es más que cultura, es cerámica, decían, ¿no? Dentro de la teoría, ¿ya? Entonces, más adelante, ¿sí? Sería también parte del departamento de Chuquisaca, ¿no? Los chuis, ¿ya? Bueno, durante la época incaica, ¿sí? Ya junto con otros reinos como ser los chayantas, sacacas, moromoros, caracaras y los chichas, ellos van a ser parte primordial de lo que es el Collasuyo, ¿ya? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a ver nosotros que el Collasuyo habitaba principalmente en las alturas de Zacaypampa, ¿no? ¿Ya? Y esto ya efectivamente, ya mucho antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ahora tenemos a los caracaras, ¿ya? ¿Ok? Kevin. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, Lice. ¿Puedes leer? Sí. Ok. Caracaras. Los caracaras pertenecían al Urcusuyu y estaban divididos también en los parcialidades Macha y Tiquipaya. El territorio incluía la zona del actual departamento de Potosí y algunas partes del departamento de Chuquisaca. Eso, muy bien. Y si hablamos del Urcusuyo, ¿sería Perú o sería Bolivia? A ver, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan cuando hemos visto el mapa? ¿Qué dice? Si hablamos del Urcusuyo, ¿es Perú o es Bolivia? ¿Es la zona occidental o la zona oriental? Perú, dicen. ¿Qué dices? Perú, dicen. Perú, a ver, vamos a revisar el mapa, a ver. Aquí está. Muy bien, ¿sí? En el lado del Perú. Perfecto, ¿no? Aquí decimos Umasuyo y Urcusuyo. Perfecto, muy bien. Ya, eso para comprobar nomás si estamos atendiendo, ¿no? Ya estaban divididos en dos parcialidades, quiere decir ¿cómo decimos nosotros? Dos terrenos equitativos, una que era Macha y el otro que era Tiquipaya, ¿ya? ¿Ok? Entonces, después ya este territorio se fue incluyendo en el actual departamento de Potosí, ¿no? Y otras en el departamento de Chuquisaca, porque siempre, pero fue mucho después, ¿no? De la conquista de los incas, ¿ya? Ok, muy bien, vamos a seguir nuestra lectura. A ver, Luis, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Puedes leer? Sí. Ok, muy bien. Chichas. Eso no, profe, eso leo, ¿no? Sí, lo que dice chichas. Chichas. Los chichas fueron un pueblo indígena que habitó los valles y el altiplano correspondientemente al actual suroeste de Bolivia y extremo norte de Argentina. Los descendientes de esta etnia viven en los territorios del sur del departamento de Potosí, con una fuerte transculturación quechua, aunque mantienen una cultura propia y diferente de la quechua. Eso, muy bien. Entonces, los chichas, por si acaso, en el lado potosino hay una provincia que es Chichas, ¿no? Que va a salir justamente de esta cultura, ¿ya? Y vamos a ver que esta es una etnia, ¿ya? Que va a establecerse, lógicamente, con un principio, con otro tipo de visión, no tanto quechuista como les pusieron los incas. Claro, los incas los conquistaron y los volvieron quechuistas a ellos, ¿no? ¿Ya? Pero aún así, los chichas mantienen su propia cultura hasta nuestro tiempo, ¿ya? Es distinto. Y podemos ver acá también, como base arquitectónica, las chulpas, ¿ya? Ok, vamos con los mitimaes, ¿ya? Ok, Kevin, allá leí el Kevin. Taylor. Está bien, profe. Ok, gracias. Mitimaes. El término mitimaes es un derivado de la palabra quechua
Mitmac, idioma en el que significa desterrar. Son conocidos también como Mitmacuna o Mitmacuna. Fueron grupos de familias separadas de sus comunidades por el imperio inca y trasladadas de pueblos leales a conquistados, o viceversa, para trabajar como esclavos cumpliendo funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Ninguna otra política afectó tanto la demografía y conjuntos étnicos andinos como esta de los mitimaes. Se llega a afirmar que hasta una cuarta parte de la población del imperio fue desarraigada por esa práctica. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver que estos mitimaes vienen de la palabra quechua mitmac, ¿ya? Y esto significa desterrar, ¿ya? Significa eliminar, botar, ¿no? ¿Ya? Entonces, los mitimaes dentro de lo que es los incas, ellos eran conocidos como los mitmacuna, ¿sí? ¿Ya? Pero también en algún momento los incas tuvieron que disgregar a esta comunidad, separar a esta comunidad, ¿ya? Por eso en algún momento, en el campo de la historia, los vuelven esclavos, ¿ya? Para que ellos puedan cubrir sus funciones. Vemos acá un inca, ¿no? Que lo están llevando. Estos son los mitmacs, ¿ya? Los mitimaes, ¿ok? En cierto sentido son como sus servidores del inca, ¿ya? Después vamos a tener también cómo era la administración, ¿no? Dentro del proceso de los mitimaes, ¿eh? Por ejemplo, la política de los mitmacunas se llevó a cabo especialmente en el altiplano boliviano austral, donde las funciones de estos colonos fueron de producción, en la cual el total de producción, especialmente la agricultura intensiva y ganadería, era dividida un tercio, ¿ya? Vale decir, un tercio era para el inca, otro tercio era para la casta sacerdotal y otro tercio era para las poblaciones productoras, ¿sí? En cuanto al oro, la plata y las piedras preciosas, una vez sometidos a las poblaciones al subnivel de mitimaes, eso es lo que le llamaban los incas después, los recursos más valiosos o apreciados de la minería eran también expoliados para las arcas del tesoro incaico, ¿no? Por otra parte, eran asimismo forzados los mitmacuna o mitimaes a defender a los quechuas y especialmente a los quechuas de casta inca. Fueron dedicados a la defensa para los incas de los territorios sometidos por los quechuas incas, ya que muchos de ellos estaban obligados a defender la frontera con los insultantemente llamados chiriguanos, ¿no? Chiriguanos viene principalmente del guaraní, ya es un gentilicio de los pueblos guaraníes, los chiriguanos, ¿ya? Todo se fundamentaba principalmente en lo que era el arco suroriental del altiplano, ¿no? Y estuvo salpicado por guarniciones, pequeños cuarteles que se prolongaron al sur hasta el Pucara de Aconquigua, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener cómo era ese manejo que hacían. Estos incas utilizaban a estas personas que ustedes pueden ver acá para hacer la recolección de los, yo qué sé, de lo que se cosechaba, ¿ya? Y se partía en tres esa cosecha. La primera parte era para el inca, ¿sí? La segunda parte era para la clase sacerdotal y la tercera parte era para el pueblo, ¿ya? Y también vamos a ir nosotros identificando eso. Entre las zonas de los mitimaes vamos a tener principalmente que la población colla de la actual Bolivia es invadida por el inca Huiracocha, que anexó sus territorios al Tahuantinsuyo, ¿sí? Los incas introdujeron en las tierras conquistadas grupos de mitimaes, algunos de los cuales hablaban el quechua. Debido a esa situación y a la llegada de los conquistadores españoles, el territorio colla tenía una heterogénea población que hablaba las lenguas aymara, puquina y quechua, ya porque muchos mitimaes hablaban lo que es la lengua aymara, ya entonces se tenía que solventar sobre este proceso y fue gracias a ellos que esta lengua pudo sobrevivir hasta nuestros tiempos. Bueno, la lengua puquina no, la lengua puquina ya se eliminó por completo, que es la lengua que hablaban los tihuanacotas, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos nosotros ver esta parte, ¿ok? Lo que nos interesa a nosotros dentro de este proceso
es poder identificar, lógicamente, que los pueblos aymaras fueron conquistados por ¿quiénes? A ver, ¿por quién conquistó los pueblos aymaras? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién conquistó los reinos aymaras, los pueblos aymaras? ¿Quién conquistó? Por los incas, ¿no? Eso, los incas conquistaron estos pueblos, ¿no? A través de su idioma, su dominio, etcétera, ¿ya? Pero tuvieron que romper ese esquema que nosotros habíamos visto hasta un principio. ¿Para qué? Para que los incas se vayan expandiendo mucho más, ¿sí? Como pueden ver ustedes, este esquema, acá, lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Ya? ¿Quiénes son los reinos del Urcusuyo? ¿Qué pueblos pertenecen? Canchis, Canas, Collas, Lupacas, Pacajes, Carangas, Quillacas, Caracaras, Uru, ¿sí? Son en realidad 8, ¿ya? En el Umasuyo tenemos a los Canchis, Canas, Collas, Pacajes, Soras Uma, Charcas, Chues y Chichas, ¿ya? Y ahí podemos ver nosotros en el mapa, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por ejemplo, si tú dices, los Chichas estaban aquí, ¿ya? Los Caracaras Urus estaban acá, ¿sí? Los Chuis, estos de acá, ¿ya? Los Charcas, estos de acá, ¿sí? Los Sorasuma tenemos acá, los Carangas por acá, ¿sí? Y acá en el 9 tenemos a los Pacajes, que es este territorio de acá, ¿ya? Y en el 8 también a los Pacajes, que es como otra familia, es como una disgregación, ¿ya? Porque es como separar, digamos, yo qué sé, la familia Mamani Tola y la familia Mamani Huanca, digamos, ¿no? Y los dos son mamanis, ¿no? Pero son separados, ¿ya? Luego tenemos acá los Lupacas, ¿sí? Por acá tenemos, principalmente acá a los Collas, ¿sí? En esta partecita tenemos a los Collas también, ¿ya? Antes del lago Titicaca. Luego tenemos aquí a los Canas, ¿ya? También a los Canas, esos ya son dos pueblos con el mismo nombre, pero de distinta convivencia social, al igual que los Canchis que tenemos aquí adelante, ¿sí? Entonces pueden ir viendo ustedes el mapa y ahí van a ir identificando cada uno de estos pueblos aymaras, ¿ya? Estos eran los reinos que se cimentaron y como hemos dicho a un principio, ¿sí? Se cimentaron o surgieron después de la desintegración del Tiwanaku entre los siglos 9 y 10 años antes que los incas, ¿ya? Los incas tenían tres etapas que vamos a ver el día de mañana, ¿ya? ¿Sí? Y en algún momento en esas etapas los incas tenían que ir desarrollando su comunidad, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hemos ido viendo todo esto de los reinos aymaras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se ha entendido o he sido muy enredoso para poder explicarles? Me tienen que decir, ¿sí? ¿Está bien? Ok, entonces el día de mañana vamos a tener un repaso de esto, lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Para que ustedes para que yo vaya viendo qué es lo que ustedes han captado. ¿Está bien? No va a ser tan complicadas las preguntas que les voy a hacer, especialmente de los elementos fundamentales de los reinos aymaras. Lo que a mí me interesa es saber si hemos ubicado su agricultura, su ganadería, su arquitectura, su vestimenta, ¿no? Su textilería, queremos decir, ¿sí? Para ver si ubicamos eso, para ver qué es lo que hemos empezado a captar acerca de esto. Lo que más interesa es que después del Tiwanaku vienen estos reinos aymaras y después de los reinos aymaras recién vienen los incas, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver, el día de mañana vamos a ver los incas, ¿está bien? Ok, entonces nos vamos a ir viendo mañana, se van a cuidar mucho, ¿ya? Nos vemos a las 7, ¿ok? Chao, chao.